Hola, ¿qué tal? Les saluda Gloria Paredes. Bienvenidos a este su canal Vivir Tejiendo. El día de hoy compartiremos con ustedes el video de estos lindos gorritos, ¿sí? Que los vemos en dos tamaños, pero están tejidos en la misma medida, misma cantidad de puntos, mismas carreras, solo que este está en agujas 4.5 y este en agujas del número 5. De esta manera podrán aprender que con el mismo patrón y diferentes agujas, diferente grosor de lana, podremos variar el tamaño de los gorritos. Además, este video es muy especial, ya que cuando hicimos este gorrito, que debes haberlo visto antes ya, el video se nos estropeó y está incompleto. Entonces hoy pagaremos nuestra deuda con mucho cariño, mostrándoles el video completo de cómo realizar este gorrito, para el cual hemos utilizado, como ya lo dije, agujas del número 5, lana indicada para este número de agujas, en un total o en un aproximado de 45 gramos. A continuación les daremos el paso a paso y no debemos perdernos ni un solo detalle. Bien, chicos y chicas, lo prometido es deuda. El día de hoy voy a explicar cómo tejer este bonito gorrito en la técnica de 2 agujas, ¿sí? Este gorrito que ustedes ven aquí probablemente ya lo vieron en otro video. Lo que sucede es que el video se estropeó y se confundió por el color la persona que edita los videos, con una parte de chambrita y una parte de gorrito. Entonces el video está incompleto. Hoy día lo vamos a tejer completito de principio a fin, para que ninguno se quede con las ganas de realizarlo, ¿sí? Entonces este es el gorrito, pero yo voy a tejer en otro color, ¿sí? Voy a tejer en este color. Las medidas serán las mismas. Bien, miren, lo primero que haremos es explicarles que voy a utilizar esta lana, que está indicada para las agujas del 4.5 o las agujas del número 5, como son las que tengo aquí, que voy a usar el día de hoy, ¿sí? Se puede tejer con 4.5 o con el número 5. Bien, si ustedes quieren que el tejido quede más tupidito, usarán la de menor tamaño. Bien, en este caso voy a utilizar las mismas medidas que utilicé para el gorrito anterior, ¿sí? Y vamos a montar 18 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 puntos. Yo tengo aquí ya bastante avanzado, he tejido 101 carreras en punto del derecho todas, pero no se preocupen que voy a explicar desde el comienzo, ¿sí? Vamos a montar entonces en nuestras agujas 18 puntitos y vamos a suponer que esta es la primera carrera. Y con nuestros 18 puntos vamos a tejer todas las carreras en punto derecho. Y el punto derecho se teje así. Introduzco la aguja, envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto. Este punto o esta puntada la voy a tejer por todos los puntos en mis 102 carreras. Esta es la carrera número 102, pero así como tejo esta carrera, tejeré todas las demás. Así voy a continuar entonces del primero hasta el último punto, ¿sí? Todo esto se teje en punto derecho, tanto en el revés como en el derecho del tejido. Vamos a hacer de cuenta que estaría yo tejiendo una bufandita de 18 puntos. Miren, así es como tiene que verse nuestro tejido. Aquí tengo 102 carreras. ¿Quieren que les dé en centímetros? Pues les daré la medida en centímetros. Tiene 35 centímetros, ¿sí? Bien, ahora, algo importante es lo siguiente. Este gorrito es muy bonito y me gusta mucho porque se puede adaptar para la cabecita, el tamaño de cabecita que tú quieras. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo en una talla de 0 a 3 meses y por eso he puesto un largo de 35 centímetros, ¿sí? Todo esto mide 35 centímetros, pero si tú quisieras hacerla para 1 año, 2 años, 3 años, usas la misma cantidad de puntos, pero simplemente sigues tejiendo más puntos. Perdón, más carreras, ¿sí? El largo tiene que crecer porque, miren, aquí tengo el gorrito original. Esto, el largo de nuestro tejido, es lo que dará el espacio para la cabecita. Si la cabecita más grande, este tejidito que parece una bufandita, más grande, ¿sí? Bien, entonces así vamos a tejer. Una vez que ya tenemos la medida, esta medida es de 0 meses a 3 meses, ¿sí? Y créanme que esta forma de tejido cede bastante. Mi nieto tiene ya 5 meses y aún lo está usando, ¿sí?
Entonces, miren, cuando ya tenemos esta medida, vamos a cerrar los puntos tejiendo el primer punto derecho, el segundo también, y pasamos el anterior por encima del último que tejimos, así. Vamos a cerrar todos los puntos, tejiendo en punto derecho. Los 18 puntos los cerramos. No ajustamos demasiado la hebra, ni tampoco la soltamos demasiado, ¿sí? Para que el tejido nos quede perfecto, nos quede sin recogerse ni demasiado estirado. Ahí está. Ya nos faltan pocos puntos para terminar esta primera parte, ¿sí? Ahí está. Una vez que hemos terminado de cerrar los puntos, miren cómo nos va a quedar así, muy bonito. Vamos a dejar unos 15 centímetros para poder, oh, perdón, no, aquí no vamos a cortar la hebra, no. No vamos a cortar la hebra. Normalmente cuando terminamos de cerrar los puntos siempre cortamos la hebra dejando un espacio para coser, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque vamos a tomar este último puntito así en nuestras agujas, miren. Mucha atención aquí porque esta parte es importante. Vamos a tomar así el primer puntito y vamos a ir a cada uno de estos espacios bajos, porque estos son los altos relieves. A ver si me dejo entender. Estos sobresalientes son los relieves altos y estos profundos es donde vamos a recoger los puntos. Ahora, algunas personas recogen los puntos aquí debajo. Si tú recoges aquí debajo, siempre vamos a recoger en la parte baja. Y si deseas, también podemos recoger aquí, en esta especie de nuditos, en la parte de los altos relieves, pero siempre lo tendrás que hacer. Me refiero siempre en cuanto a todo el tejido que estamos realizando, ¿no? Entonces, normalmente yo siempre recojo aquí porque es mucho más fácil, pero ahora lo voy a hacer aquí para que veas que también queda muy bonito. Entonces introducimos así y retiramos el punto. Miren, aquí justo, y todas las veces tendrá que ser igual, ¿sí? No puedo hacer ahí y luego acá abajo porque se aumentaría, solo en los nuditos. Así, y voy recogiendo los puntos, en cada uno sin saltearme. O saltar, sin saltar. A veces las palabras varían mucho, ¿verdad? De acuerdo al lugar donde vivimos. Bueno, acá cuando dejamos un espacio le dicen saltear. Y en otros lugares se usa saltear para hacer la comida, ¿verdad? Para aderezar la comida. Bueno, sin saltarnos quise decir, sin saltarnos ni un espacio. Ahí está. Así, miren, vamos a recoger todos los puntitos que tenemos en todo el camino, ¿sí? Hasta el último. Miren, ya estoy en el último, ¿verdad? Recojo allí mi último puntito hasta el límite, ¿sí? Recogí acá y aquí también. Bien, una vez que he hecho eso, vamos con el siguiente paso dándole vuelta a nuestro tejido. Bien, miren, entonces aquí ya he recogido todos los puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Miren, aquí donde se ve la costura, bueno, no es una costura, sino donde se ve el borde de los puntos que hemos recogido los puntos por este lado y aquí queda muy limpio, ¿verdad? Pero por el lado de aquí se ve así este borde. Vamos a poner por este lado donde se ve el borde una marquita, ¿sí? Con nuestro marcadorcito para no confundirnos, porque desde este momento esta parte de acá con el borde será nuestro lado derecho, solo para poder trabajar el gorrito. Luego les indico el resto, ¿sí? Entonces, por el lado que yo veo el marcador voy a tejer en punto derecho y el siguiente paso va de la siguiente manera. Vamos a tejer así. En punto derecho, 1, 2 y 3 puntos derechos normales. El cuarto punto lo voy a tejer como tejo normalmente, pero antes de retirar el punto lo tejeré también por atrás, es decir, voy a hacer un aumento, ¿sí? Y luego 3 normales derechos, 1, 2 y 3. Y nuevamente un derecho
con su aumento en el mismo punto. Es decir, lo tejo por delante y también por detrás, ¿sí? Continúo entonces. 1, 2, 3 derechos normales y un derecho con aumento tejido por delante y también por detrás. Así voy a ir en todos los puntos. 1, 2, 3 derechos normales y el cuarto punto se teje por delante y también por detrás. Obvio que en punto derecho, ¿verdad? Así continúo. Un derecho, 2 derechos, 3 derechos y el cuarto punto derecho por delante y derecho por detrás. Nuevamente, 1, 2, 3 puntos derechos y el cuarto punto derecho por delante y derecho por detrás. Nuevamente más lento. 1, 2, 3 derechos y el cuarto punto derecho por delante y en el mismo punto derecho por atrás, ¿sí? Así de la misma manera voy a continuar cada 3 haciendo un aumento hasta el final. Bien, miren, ya llego al final, tejo 1, 2, 3 derechos como he venido haciendo y en el último un derecho por delante y en el mismo punto derecho por detrás, ¿sí? Doy la vuelta a mi tejido y miren, por acá el marcador no se ve, solo se ve esta partecita, ¿sí? Porque este lado donde tengo el marcador es mi derecho, donde está este bordecito. Este es mi lado derecho y por el lado derecho tejo en punto derecho. Pero por el otro lado, que viene siendo el revés, tejeré en punto revés. Toda la carrera en punto revés. Todos los puntos en punto revés, ¿sí? Todos. Sin complicaciones. Aquí va a salir así, apenas se nota el aumento, pero seguimos tejiendo normal. Todos los puntos, inclusive el punto que tiene el aumento. Todos en punto revés. Así vamos a tejer todo hasta el último punto. Ya estoy a punto de terminar esta carrera tejiendo en punto revés. Terminé. Doy la vuelta y veo mi marcador que me indica que tejeré en punto derecho. Donde vea el marcador, tejeré toda la carrera en punto derecho. Aquí ya no haré aumentos ni nada, ¿sí? Así iré tejiendo una carrera al derecho cuando vea el marcador, todo en punto derecho, y una carrera en punto revés donde veo que no está el marcador. Y obtendré lo que se llama el punto de jersey o el punto malla, ¿sí? Por cuánto o por cuántas carreras, por cuántas vueltas, por cuántas corridas o por cuántos centímetros, que también es importante saber, voy a tejer así. Ahora les voy a enseñar a sacar la medida. Bien, miren, acá tengo mi bebé de juguete y con él voy a enseñarles a medir, ¿sí? Miren, vamos a hacerlo de una forma práctica, sin nada de complicaciones. Aquí tengo yo al bebé y donde están las cejitas, que no se notan mucho, pero sobre los ojitos, yo voy a colocar el inicio de mi centímetro y voy a medir hasta el centro de la cabecita, que aquí es más o menos aquí, como 11 centímetros, ¿sí? Entonces ese es el alto que debe de tener mi gorrito, 11 centímetros. Pero miren, no voy a medir desde acá, no voy a medir desde acá así 11 centímetros hacia arriba, porque ya estaría prácticamente, miren, ahí tengo 12. Lo que voy a hacer es doblar, porque este gorrito va doblado. Voy a doblar, pero no allí, sino pasando, como pasando 1 centímetro más o menos para arriba. Allí, ¿sí? Miren, así como se ve aquí, el que ya está hecho. Y a partir de aquí,
voy a contar los centímetros. Y 11 centímetros sería como por aquí más o menos, ¿sí? Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a avanzar en punto de jersey hasta llegar por lo menos a 9 centímetros, ¿sí? Aquí estoy tejiendo en punto de jersey. He doblado, ¿sí? Así. Y desde aquí hasta arriba debe de medir 11 centímetros mi tejido. Voy a avanzar el punto de jersey hasta llegar aquí más o menos a 9 centímetros. Bien, miren, ya avancé un poco, todo tejiendo en punto de jersey, es decir, una carrera al derecho y la otra al revés, como les expliqué. Pero quería hacer aquí una salvedad, ¿sí? Miren, hace un rato cuando les enseñaba cómo medir con la cabecita del muñequito, les dije que el largo era 11 centímetros, ¿sí? En base a la medida de la cabecita del muñeco. Y allí me estaba confundiendo porque el muñequito es muy pequeño. Solamente lo usé para darles la forma de cómo deben de medirlo. Pero en realidad, miren, aquí está el gorrito. ¿Y cuánto mide el gorrito de 0 a 3 meses? Pues son 15 centímetros, ¿sí? Miren, aquí está el 5, 10 y 15 centímetros. Entonces, en base 15 centímetros, ojo aquí, no vamos a tejer hasta tener 9 centímetros, no, sino casi 12 centímetros, ¿sí? Miren, ahí está, 12 centímetros clavaditos. Bien, entonces vamos a tejer así, recogemos los puntos, tejemos en punto jersey hasta tejer 12 centímetros. ¿Sí? La medida anterior de 9 era para la cabecita del muñequito, que es bastante pequeña. Entonces en la talla de 0 a 3 meses vamos a tejer hasta que midamos desde aquí hasta aquí 11 o 12 centímetros. ¿Sí? Una vez que ya hemos hecho eso, vamos con el siguiente paso. Bien, el siguiente paso es así. Una vez que ya tenemos nuestros 11 o 12 centímetros doblando así, pasando siempre como 1 centímetro de aquí, ¿sí? Eso les dije, tiene que pasar para que a la hora que el niño se ponga el gorrito, pues esto no se baje y se vea aquí la unión de los dos puntos, ¿sí? Sino que tiene que ser un poquito más arriba siempre, bien. Estemos por el revés o por el derecho del tejido, vamos a hacer lo mismo que yo voy a hacer a continuación, ¿sí? A ver, acá se escapó un puntito, vamos a componerlo y ya está todo. Bien, empezamos entonces ya con las disminuciones que se hacen de la siguiente manera. Si estoy por el lado revés del tejido, veo estas onditas, tejeré en punto revés. Si estoy por el lado derecho y está el punto llano, tejeré en punto derecho. Y voy a hacer lo siguiente, tejo 1, 2 y 3 puntos y tomo 2 juntos de revés porque estoy en revés, ¿sí? Nuevamente 1, 2, 3 puntos y 2 puntos juntos. Nuevamente 1, 2, 3 puntos y 2 juntos, ¿sí? Así voy a continuar por toda la carrera. 2, 3 puntos de revés porque estoy en revés y 2 puntos juntos de revés. Si estuviera al derecho tejería 3 puntos juntos de derecho, perdón, 3 puntos derechos y 2 juntos derechos, ¿no? Entonces repito, 1, 2, 3 y 2 juntos. 1, 2, 3 y 2 juntos. 1, 2, 3 y 2 juntos. Así, haciendo estas disminuciones, voy a llegar hasta el último punto. Bien, sigo ya casi para terminar. 1, 2, 3 puntos y estos dos últimos juntos. La siguiente carrera, ya sea del revés o del derecho, como ustedes estén tejiendo, la tejerán normalmente como la han venido tejiendo. En mi caso es carrera del derecho y voy a tejer todos los puntos al derecho. Si ustedes hubieran hecho las disminuciones en la carrera del derecho y tendrían que tejerla del revés, pues tejerían solo en punto revés, ¿sí? Así continuamos sin hacer nada más que tejer al derecho hasta el último punto. Bien, estoy ya terminando esta carrera en punto derecho. Y en la siguiente carrera, por el lado del revés, donde antes hice las disminuciones, vuelvo a hacer disminuciones. Ahora de esta forma, tejo un punto revés, segundo punto revés y luego 2 puntos juntos de revés. Antes eran 3, recuerdan, ahora serán solo 2. 1,
2 puntos revés y luego 2 puntos juntos, 1 y 2 puntos en revés y 2 puntos juntos. Así me voy a ir por toda la carrera, 1, segundo punto revés y 2 puntos juntos. Así voy a continuar hasta el último punto. Y ya estoy terminando esta carrera tejiendo 1, 2 puntos de revés y 2 juntos, ¿sí? Ahí está. Siguiente carrera, tal y como están los puntos. Veo punto derecho o es el lado derecho de la prenda y tejo todo normalmente sin hacer ninguna disminución. Solo tejo nada más. Ahí están nuestras disminuciones que casi no se ven, ¿sí? Miren. Así voy a continuar tejiendo en punto derecho hasta el último punto. Bien, ya termino esta carrera en punto derecho, ¿sí? Doy la vuelta y sigo con mis disminuciones, pero ahora solo tejeré un punto revés y 2 puntos juntos. 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 Así voy a continuar hasta llegar al último punto. Ya termino esta carrera tejiendo un punto revés y 2 puntos juntos, ¿sí? Doy la vuelta a mi tejido y voy a tejer toda esta carrera en punto derecho. Esta será la última carrera que voy a tejer, ¿sí? Así que tejo normalmente todos los puntos en punto derecho. Miren, ahí están nuestras disminuciones. Así vamos a continuar tejiendo entonces hasta terminar esta carrera. Bien, hemos terminado esta carrera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar bastante largo, como de medio metro, nuestra lanita. Cortamos y vamos por nuestra aguja lanera. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Doy vuelta a mi tejido y tomo la hebra que he cortado bastante larguita para enhebrarla aquí en mi agujita lanera. Bien, y lo siguiente es súper sencillo. Pasaré todos los puntitos a la aguja lanera y de esta aguja pasarán a la lana que tengo aquí. Miren, así, sin templar, ¿sí? Lo hacemos con cuidado nada más de que no se nos vaya a escapar ni un solo puntito. Así pasamos todos los puntos. Ponemos el gorrito por el revés, por este lado que se ve así las onditas, y vamos a ir aquí al primer puntito que ensartamos para poder asegurarlo. Si tu lana no es muy resistente, puedes poner la lana doble para que no se rompa, ¿sí? Porque aquí tenemos que templar muy bien. En mi caso, mi lana es bastante resistente y lo puedo hacer con seguridad. Hacemos así y pasamos por el lacito para asegurar muy bien. Y podemos volver a picar nuevamente en el mismo lugar y volver a asegurar. Con eso no hay problema, ¿sí? Ahora vamos a coser nuestro gorrito, pero por el revés, como estamos ahorita, pero solamente hasta aquí nada más, ¿sí? Hasta aquí, hasta donde viene el cambio de puntada. Hasta aquí lo vamos a coser. Bien, como pueden observar, he cosido ya toda esta parte hasta llegar aquí donde les dije que está el cambio de puntada o donde recogimos los puntos. Porque aquí ya aseguré, ¿sí? Porque a partir de aquí vamos a dar la vuelta por el derecho a nuestro gorrito
y por el derecho vamos a coser. Luego les voy a mostrar por qué. Y empezamos a coser punto con punto, ¿sí? Cada uno de estos pasaditas o puntitos los tenemos que tomar así para que nos quede muy parejito nuestro gorrito o la costura de nuestro gorrito. Así vamos a coser hasta el final. Y bien, miren, he cosido, ¿sí?, por el lado derecho hasta el final, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el gorrito, porque en realidad esto va así. Y por eso hemos cosido por aquí, para que al doblar nos quede la costura bonita de este lado. Volteamos así nuestro gorrito, ya podemos quitar nuestro marcador. Y ahí está nuestro gorrito, miren las disminuciones. Ahí está. Y aquí está nuestro gorrito anterior. Ustedes lo van a ver un poquitito más grandecito. Está con la misma cantidad de puntos, con la misma cantidad de carreras. Todas las medidas son iguales. Lo único que hemos trabajado en agujas del número 5, como lo dije al inicio. Y en el video de este gorrito trabajamos con agujas 4.5. Así que lo hice adrede para que ustedes puedan ver que la talla puede crecer o puede ser más pequeña de acuerdo a las agujas, ¿sí? Bien, espero que les haya gustado, que queden contentas y que yo haya pagado mi deuda, sobre todo que tenía con cada uno de ustedes, por el video que se estropeó de esta gorrita o de este gorrito de bebé. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver mis videos. Gracias por estar pendientes, por todos sus comentarios y que Dios les bendiga.